Hola, bienvenidos a Un Consejo para el Alma, el podcast del Ministerio Juvenil Generación 7. Yo soy Manasés Martínez y pertenezco al Ministerio Internacional Aceite y Fuego de Clinton. Y yo me llamo Arlene López y yo pertenezco a la misma casa. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Así es, hoy con nosotros ¡Gemima! Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Gemima Martínez y pertenezco al Ministerio MIAF, Ministerio Internacional Aceite y Fuego, y me siento muy contenta y muy bendecida hoy por estar aquí con estos jóvenes valientes y guerreros. Amén. Amén. Y el tema que te tocó hoy es un tema muy importante, especial para todo creyente. Así es, hoy tenemos a los ataques espirituales. ¿Y cómo afrontarlos? Arlene, ¿nos puedes decir qué es un ataque espiritual? Un ataque espiritual es definido por una intención malvada que oprime o manipula a una persona. ¿Y tú, Gemima, tú qué piensas que es? Bueno, yo pienso que los ataques espirituales son una serie de ataques coordinados por las huestes demoníacas para atrasar o hacer demorar tu propósito en Cristo Jesús. Sabemos que Satanás no quiere que nosotros como jóvenes o como creyentes cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida y aquí en la tierra. Así es, porque si nos vamos a Efesios 6:12, nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que tenemos un enemigo espiritual. Así Por es. lo tanto, vamos a sufrir ataques espirituales, y de ahí viene el término ataque espiritual. Y podemos también mencionar algunos tipos de ataques que existen, porque hay muchos. Arlene, ¿nos puedes mencionar algún tipo de ataque espiritual? Sí, hay bastantes ataques espirituales hoy en día, pero uno que ataca a los jóvenes mucho hoy en día es lo que es la depresión y la ansiedad. Eso en contexto ataca mucho a los jóvenes en sintiéndose pues solos, sintiéndose pues como que no tiene un vacío en su corazón, que no tienen a nadie. Y podemos ver aquí en Salmos 42:11 que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Y aquí podemos ver cómo el Señor nos dice que no nos turbemos por las cosas que están en este mundo, porque todo aquí es material, pues como decir que todo aquí es temporario y que un día vamos a tener algo más grande en el cielo. ¿Y tú, Gemima? Bueno, uno de los ataques espirituales está en las tentaciones y los conflictos. Un ejemplo puede ser los conflictos en los matrimonios. Sabemos que Satanás se mete en los matrimonios, porque al meterse él con conflictos en los matrimonios, no solo destruye un matrimonio, también destruye una familia completa. Y podemos encontrar en Efesios 4:3, que dice: solícitos en guardar el espíritu en el vínculo de la paz. O sea que el Espíritu Santo nos exhorta, o los exhorta en este caso, si usted tiene su pareja, si usted ya se casó y tiene su familia, le exhorta a mantener la paz en el matrimonio. Y con el hecho de las tentaciones, podemos leer en Santiago 1, y vamos a leer del 14 al 15, que dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. Manasés, ¿tú nos puedes decir algún tipo de ataque espiritual que sufrimos hoy en día? Así es, existen muchos tipos, y como ustedes acaban de mencionar, algunos puntos más a tocar en lo que ustedes dijeron es lo que mencionó Arlene, el texto que ella leyó. Me parece muy alentador ese texto, porque ahí el salmista dice:
¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Es decir, incluso en el momento más oscuro, nosotros tenemos que confiar en Dios. Y en lo que tú mencionas de las tentaciones, es una advertencia ese texto. Es una advertencia, ya que dice que si nosotros nos dejamos guiar por la tentación, dice el capítulo 15, entonces la concupiscencia después ha concebido, da a luz al pecado. El pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Es una advertencia de que no nos debemos guiar ni por la ansiedad, ni la depresión, ni las tentaciones, ni los conflictos. Otro que podría mencionar es la duda y la confusión, ya que la duda y la confusión son herramientas que el enemigo usa de manera muy frecuente. Él te planta esas semillas de duda, al igual que lo hizo con Eva en el jardín. Él le puso esa duda, esa confusión, y así para que nosotros nos desviemos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pueden leer Génesis capítulo 3, verso 1, que ahí podemos ver cómo el enemigo está plantando esa semilla de duda en Eva, y eso nos lleva a cuestionarnos de la bondad de Dios, de su propósito en nuestras vidas o incluso de nuestra propia salvación. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos o sepamos reconocer los tipos de ataques espirituales que existen para así también poder afrontarlos. Así como existen tipos y existen muchos tipos de ataques espirituales, también existen muchas estrategias que la Biblia, que Dios nos da para poder enfrentar dichos ataques. Arlene, ¿nos pueden mencionar algunos de estas herramientas que tenemos para afrontar estos ataques? Sí, claro que sí. Como dijo Manassés, la Biblia nos da muchas herramientas para confrontar estos ataques espirituales, y unas de ellas son el ayuno y leyendo la palabra. Podemos ver que el ayuno nos ayuda mucho a sujetar la carne y los deseos de la carne y pues crecer más. Y aquí podemos ver en Mateo 17, capítulo 17, versículo 21, que dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y ahí podemos ver que nos dice la palabra que el ayuno y el leer la palabra nos ayuda bastante en enfrentar estos ataques espirituales, porque leyendo la palabra el Señor nos puede dar mucho la clave para salir de los ataques espirituales. Y el ayunar nos ayuda mucho a sujetar la carne, que es algo también que causa unas veces ataques espirituales. Amén. Es una herramienta muy poderosa la que tenemos con el ayuno y la oración. Otra de las herramientas poderosas que tenemos en la Biblia y que la Biblia nos enseña es revistiéndonos de toda la armadura de Dios. Esa es la primera herramienta que yo tengo, y me gustaría que leyéramos en Efesios 6 y vamos a dar lectura del 10 en adelante. Bueno, una vez que tenemos encontrado en Efesios 6, del 10 en adelante, a su letra dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. El Señor nos exhorta a que nos revistamos de toda la armadura de Él, a que si viene el problema, si viene la dificultad, estemos con la armadura de Dios, la coraza de Dios puesta, para que podamos resistir en los días malos. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, sabemos que estamos viviendo tiempos en los que somos probados, nuestra fe es probada. No como en aquellos tiempos, pero sí está siendo probada nuestra fe casi a diario. Otra herramienta muy importante que tenemos es la comunidad de apoyo, que en este caso vendría siendo nuestro ministerio en el cual nos congregamos. Y podemos leer en Hebreos 10, el 24 y el 25, que dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La palabra nos exhorta a que nosotros debemos de congregarnos. Muchas veces algunos creyentes dicen, en mi casa yo leo la Biblia, en mi casa yo oro, en mi casa yo ayuno, en mi casa yo pongo algo en la televisión, una prédica, y sienten que se están nutriendo, pero nunca va a ser igual con que tú te congregues, porque cuando tú vienes a congregarte al ministerio, tú escuchas palabra viva. Muchas veces el Espíritu, a través de la palabra, a través de la adoración o de la alabanza, Él te comienza a hablar y te comienza a ministrar. Entonces me gustaría, Manasés, si tú tienes alguna herramienta que nos puedas compartir. Así es, muy importante las que ustedes van mencionando. También para agregar, también tenemos la confesión y el arrepentimiento, ya que el pecado nos puede abrir puertas espirituales para que el enemigo llegue a nosotros. Pero si nos vamos a primera de Juan, capítulo 1, verso 9, ahí se nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es esencial mantener esa relación limpia y transparente con Dios. Es confesarle en lo que fallamos a Él, porque muchas veces hay gente que trata de esconder sus pecados de Dios o trata de negar sus pecados a Dios, cuando Él conoce más que nadie nuestro corazón y Él sabe incluso nuestros pensamientos. Entonces, confesándole a Él, incluso si nosotros sabemos que Él sabe que nosotros fallamos, pero Él quiere que nosotros se lo digamos, porque si vemos el ejemplo de Eva y Adán en el jardín, que cuando Jesús le preguntó a Adán, Él dijo, la mujer que me has puesto. Y luego cuando le preguntó a Eva, dijo, no, la serpiente me ha engañado. En vez de confesar su pecado, muchas veces Dios nos da la oportunidad de confesar nuestros pecados, confesar en lo que fallamos, y la palabra dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y otro podría ser también mantener nuestra fe, ya que la fe es la defensa más poderosa que nosotros tenemos, que los creyentes tenemos. Si nos vamos a Romanos 10:17, nos dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así como venía mencionando Arlene, alimentarnos de la palabra de Dios nos ayuda a fortalecer nuestra fe, y fortaleciendo nuestra fe nosotros podemos vencer más fácil cualquier ataque espiritual que tengamos. También me gustaría resaltar un poco más en lo de la oración, el ayuno y el congregarnos, porque como ustedes decían, es muy importante, ya que muchas veces, como tú decías, Emima, venimos a la iglesia y nos nutrimos. Muchas veces pensamos, pues yo estoy en mi casa y yo escucho la palabra y yo pongo mis alabanzas y me estoy nutriendo. Muchas veces sí, pero muchas veces, como tú dices, no al nivel que te vas a nutrir en la iglesia, no al nivel que Dios te va a hablar directamente a ti en una iglesia. Entonces, por eso es la importancia de no dejar de congregarnos. También si nos vamos a Mateo 26:41, que nos dice, velad y orar, para que no entréis en tentación. Es decir, orando y velando, o sea, manteniéndonos en vigilancia y orando, nosotros no vamos a entrar en tentación, porque vamos a estar fuertes, porque vamos a tener nuestra fe fuerte. E incluso si quieren probarnos, pues nosotros tenemos nuestra fe fuerte para vencer cualquier prueba. Y también el estudio de la palabra, podemos ver en Hebreos 4:12, que nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, si nosotros conocemos la palabra, nosotros tenemos una herramienta muy poderosa, que nos dice la Biblia, más viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces nosotros como creyentes tenemos que tener en cuenta todas las herramientas que tenemos para cuando nos lleguen estos ataques, nosotros poder contrarrestarnos con aún más fuerza. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de ataques espirituales, de gente que pasó por ataques espirituales. Tenemos el ejemplo de Job, ¿no es así, Emima? Claro que sí, tenemos un ejemplo muy fuerte, muy claro también de lo que es resistir a los ataques de Satanás, porque sabemos que Satanás nos va a atacar, sabemos que siempre vamos a tener ataques de Satanás, pero nosotros con la palabra y con la fe que nosotros vamos a tener en Cristo Jesús, vamos a poder resistir esos ataques. Entonces tenemos el ejemplo de Job,
que era un hombre muy próspero. Era un hombre que estaba bastante próspero, tenía mucho ganado, tenía muchos animales, muchas tierras, estaba próspero, saludable, tenía su familia saludable, sus hijos eran robustos, eran hombres saludables, mujeres saludables. Sabemos que la historia de Job comienza con que Satanás andaba dándole la vuelta al mundo. Y le dijo a Dios que si había visto cuando había andado dando la vuelta al mundo. Y Satanás le dijo que había visto a su siervo Job, cómo lo tenía de próspero, cómo lo tenía de saludable. Y entonces le dijo Satanás a Dios: quítale todo lo que tienes y verás que reniega de ti. Y Dios se lo permitió. Dios permitió que a Job le quitasen todo lo que tenía. Y le quitaron su prosperidad, le quitaron su familia, su esposa, sus hijos, todo fue quitado. Job quedó sin nada y aún así no renegó de Dios. Luego le dijo que Satanás le dijo a Dios que le tocase su salud y vería que renegaría de él. Y Satanás llegó, le quitó la salud a Job. Sabemos que Job fue un hombre que tuvo en su cuerpo lleno completamente de llagas. Y Dios lo único que no le pidió en todo esto a Satanás, lo único que le pidió fue: no le toques su vida. O sea que Dios permitió que Satanás le quitase absolutamente todo a Job sin quitarle su vida. Entonces creo que eso es algo muy poderoso, es algo que nos impacta demasiado, la historia de Job, porque es una historia que nos demuestra la valentía de Job, nos demuestra que Job permaneció ahí. Sabemos que Job maldijo el día de su nacimiento, pero nunca maldijo a Dios, nunca renegó de Dios. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Entonces, un texto que me impactó mucho de toda la historia de Job es cuando Dios le regresa a Job toda su prosperidad. Y Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tal vez Job no había visto a Dios en ese nivel tan grande, que después de pasar una prueba tan grande como la que él pasó, de pasar esos ataques sin que él supiera, porque en sí, en el fondo de él sabía que todo lo que Dios permitía y todo lo que Dios pasaba y todo lo que él pasaba era porque Dios lo permitía. Entonces me llama mucho la atención y a mi mente venía: todo lo que pasa, todo lo que nos pasa es porque Dios lo permite. Ni un gorrión que vuela en el cielo se cae si Dios no lo permite. Sabemos que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza y sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos que tenemos esa identidad con Dios. Tal vez Job nunca había visto a Dios en ese nivel de espiritualidad, de que después de pasar una prueba tan grande, de pasar una lucha tan grande como la que pasó, ataques por Satanás mismo, porque Satanás directamente era el que mandaba todos los ataques. Directamente Satanás era el que le estaba quitando absolutamente todo a Job. Entonces tal vez Job por eso en ese texto dijo eso, que ahora sus ojos lo podían ver. Así es. Entonces me gustaría saber ustedes qué opinan de toda la historia de Job. Bueno, yo opino que es muy... ni tengo palabras, honestamente, para describir cómo es lo que vivió Job. Eso es... Yo siento como que nosotros hoy en día ni eso nos pasaría por resistir, la... Pues no nos pasaría por la cabeza, pues, que eso lo podríamos resistir nosotros, porque hoy en día muchas veces nosotros nos ponemos a renegar por las cosas más chiquitas, pues, que nos da un dolor de cabeza, o cancela una amiga tal vez en una cosa, o nos enfermamos antes de un día muy especial y empezamos: ay Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y es una cosa tan... Y pueden hacer las cosas tan menores que nos pasan y nosotros: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras Job pasó todo esto, perdió su ganado, sus hijos, su salud, y aún así le permaneció fiel a Dios. Y pues nosotros podemos ahí ver qué tan grande es Dios en nuestras vidas mismas. Y claro que sí, porque imagínense, si nosotros lo más valioso que tenemos hoy en día es nuestra salud, porque si nosotros tenemos salud, nosotros podemos trabajar,
nosotros podemos salir, podemos compartir con nuestra familia. Y en dado caso que nuestra salud fuese quitada, como en el caso de Job, ¿qué haríamos? ¿Nosotros de verdad resistiríamos lo que Job resistió en ese momento cuando le fue quitado absolutamente todo? ¿Nosotros de verdad resistiríamos que fueran arrebatados nuestros padres, si tenemos hijos, nuestros hijos, o todo lo que tenemos prácticamente, se nos fuera arrebatada nuestra casa en la que vivimos, o nuestros amigos, a veces porque se nos muere un amigo en algún accidente o algo, estamos renegando de Dios. Y recordemos que todo lo que pasa es porque Dios lo permite, ¿verdad, Manasés? Así es. También a mí me encantó ver la parte donde Job dice en Job 3:15, que él dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Él estaba atravesando por toda esa prueba, por toda esa lucha, y él dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Es decir, él estaba tan confiado y tan seguro de quién era su Dios, que a él no le importaba que perder su vida. Es como tú dices, para nosotros hoy en día lo más importante puede ser la salud, pero él ya no tenía ni salud, él ya no tenía ni riquezas, ni familia, él no tenía nada, y no le importaba siquiera perder lo único que tenía, que era su vida, porque él pensaba: si Dios quiere que esto pase, pues que pase. Yo voy a esperar en Él, yo voy a confiar en Él, yo estoy confiado en quién es mi Dios. Y podemos ver cómo este es un gran ejemplo de lo que es mantener nuestra fe. Lo que mencionábamos antes, una de las herramientas que tenemos, mantener nuestra fe. Entonces, él, estando confiado de quién era su Dios, no le importaba siquiera perder su vida, porque él estaba seguro de quién era el Dios al que él servía. Y su confianza en Dios lo llevó a que él mismo, Dios mismo, le restaurara todo, porque él no renegó en ningún momento. Él no le importaba nada, porque él estaba con Dios. Y es lo que nosotros siempre nos enseñan: si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Él no tenía nada materialmente, humanamente no tenía nada, pero él tenía a Dios, entonces él lo tenía todo. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia es a Jesús mismo, porque sabemos que Jesús mismo fue tentado por el enemigo. Él pasó por este ataque espiritual. Jesús mismo, hecho carne, pasó por este ataque espiritual. Podemos ver en Mateo 4 que ahí está Jesús siendo tentado por el diablo. ¿No es así? Sí, claro que sí. En Mateo capítulo 4, me gustaría que le diéramos lectura, que lo buscáramos y le diéramos lectura. En Mateo capítulo 4 vamos a dar lectura del versículo 1 en adelante, que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate debajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Qué poderosa palabra la que encontramos en Mateo capítulo 4. Iniciando el capítulo, vemos cómo Jesús es tentado. Cómo Jesús es tentado por el diablo. Y lo que más me asombra y lo que más me impacta de este texto que leímos es que el diablo conoce la Biblia.
Eso es lo que más me impacta, que Satanás conoce la Biblia. Y muchas veces como creyentes decimos conocer muchas cosas de la Biblia, pero no conocemos todo. Debemos de recordar siempre que nosotros debemos conocer a nuestro Dios. Al Dios que nos creó, nosotros debemos conocerlo aún más. Porque si Satanás conoce lo que está escrito aquí, él puede usar lo que está escrito aquí para tentarnos a nosotros mismos. Entonces me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de este texto que leímos. Sí, porque como tú dices, él conoce, así como el enemigo conoce, entonces nosotros debemos conocer aún más. Amén. Es decir, si él viene y nos ataca, porque él puede usar la palabra, como tú dices, para atacarnos, la misma palabra, él nos puede meter esa duda, porque él dice, pues escrito está esto, pero también escrito está esto otro. Y entonces a mí me encanta ver cómo Jesús usó la misma palabra para contrarrestar los ataques del enemigo. Es como el conocer la palabra, que es otra de las herramientas que mencionamos anteriormente. El conocer la palabra nos puede ayudar a sobrellevar estos ataques del enemigo. Y aquí está el claro ejemplo. Jesús respondía con la misma palabra y él demostró la importancia de alimentarnos de la palabra, porque al alimentarnos de la palabra, entonces seremos conocedores de la palabra. Al alimentarnos de la palabra, entonces tendremos una fe más viva, y al tener una fe más viva, no cualquiera nos va a venir a movernos la mente. Y otro ejemplo que nos deja Jesús ahí es la importancia del ayuno, que era lo que mencionábamos antes, porque él venía de 40 días de ayuno, que hoy nosotros hacemos 2 días y ya no aguantamos. Entonces es la importancia del ayuno. Después de esos 40 días él tenía hambre, pero ¿qué pasa? Que el ayuno nos ayuda a sujetar nuestra carne, a humillar nuestra carne. Entonces Jesús, después de estos 40 días de ayuno, él ya había sujetado esa carne. Sí, claro. O sea, me gusta mucho lo que acabas de decir, de que Jesús estaba en un ayuno de 40 días y 40 noches, y muchas veces nosotros con 2 días de ayuno que tenemos, ya de plano ya no podemos. Sentimos que nuestro cuerpo ya no puede, que nuestra mente ya no puede, pero todos son ataques de Satanás, porque sabemos que cada ataque primero llega aquí a nuestra mente. Sabemos que todos los ataques que vamos a tener, como cuando tú vas a un trabajo y tú no vas a la iglesia porque dices, ay, estoy cansado. Eso no es de Dios, ese no es un pensamiento que llegó de Dios a tu mente. Ese es un pensamiento que el diablo está usando para que tú no vayas a la iglesia, para que tú te descuides en lo espiritual. O muchas veces te acuestas sin orar, y luego el Espíritu Santo te inquieta. A veces son las 12, 3 de la mañana y te está inquietando, no oraste. O tal vez tú tienes un mal sueño y te pones a pensar, ¿por qué soñé esto tan feo? Y es porque tal vez tú no oraste, tú no le dedicaste ese tiempo al Señor, ese tiempo que el Señor nos pide para que compartamos y convivamos con Él, no se lo estamos dedicando. ¿Por qué? Porque es Satanás atacando nuestras mentes. Así es. Entonces, así como tenemos ejemplos en la Biblia, también podemos mencionar algunos ejemplos personales, porque hoy en día también combatimos muchos ataques que pueden ser muy diferentes a lo que en el pasado se vivía, pero ataques son ataques. Así es. ¿Y nos puedes mencionar algún ataque, Arlene? Sí, aquí yo puedo mencionar unos. Yo misma sufrí con la depresión y la ansiedad. Yo pensaba que yo iba a la escuela y yo miraba a estas personas que decían, no, yo sufro de esto, yo sufro de esto. Y en mi mente yo decía, ¿y por qué lo dicen así? ¿Por qué lo dicen como que si estuvieran tan orgullosos de eso? Ya luego, unos años después, yo empecé a sufrir de la depresión. Yo me sentía sola, me encerraba en mi cuarto. No buscaba esa ayuda que yo necesitaba. Yo misma me cortaba. Yo misma sufría también de la ansiedad. A mí todo me paniqueaba, a mí me daban ataques de la ansiedad. Yo unas veces ni podía dormir. Pero podemos ver que la comunidad también, con las herramientas que nos da el Señor, nos ayuda mucho. Teníamos un campamento de jóvenes, ahí podemos ver cómo nos ayuda la comunidad.
porque en ese campamento de jóvenes, cuando regresamos a la casa, yo misma tomé esa decisión que tenía que cambiar, porque si no, entonces yo no iba a crecer, no iba a salir de eso, yo me iba a quedar estancada ahí. Entonces yo misma le dije a mi mamá, mira, yo estoy pasando por esto y esto y esto y necesito ayuda. Y oramos y vemos ahora cómo es que el Señor nos ayuda a salir de eso, porque ahora estoy aquí yo. Así es, amén. Y es algo muy importante lo que tú mencionas de la parte de que tú tomaste la decisión, porque hay mucha gente que pasa por esas situaciones y pues están tan hundidos que sienten que no pueden decir nada porque sienten que no hay nadie que los va a entender. Pero como tú dices, te ayudó mucho la comunidad de fe, porque tú fuiste a ese campamento y después de ese campamento tú te sentiste un poco mejor, y con el sentirte un poco mejor tú ya podías ser capaz de tomar esa decisión. Exacto. Porque muchas veces esperamos que pues Dios nos venga y nos saque de cualquier parte, que Él lo puede hacer perfectamente, pero muchas veces nosotros tenemos que tomar esa decisión para que Él nos ayude a que sea más fácil ese proceso. Porque no es que Él va a venir y te va a sacar de una vez, lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero Él necesita que nosotros, porque nosotros tenemos algo que se llama libre albedrío, entonces Él necesita que nosotros lleguemos y nos humillemos a Él y le digamos, Dios, te necesito. Entonces Él nos va a ayudar a salir de eso, pero nosotros tenemos que reconocerlo. Y tú, Jemima, ¿nos puedes mencionar algún ataque? Claro que sí, bueno, yo he tenido bastantes ataques espirituales, pero el más reciente, y creo que es el que más puede ayudar a muchas personas, es el ataque espiritual con lo que tiene que ver con mi trabajo. Porque pasé un desierto muy grande porque no sentía la presencia de Dios. Y aquellas personas que han llegado a no sentir la presencia de Dios, a sentir como que Dios los ha abandonado, tal vez puedan entender lo que se siente en el corazón, aquel vacío tan grande, el sentir que tú oras y que Dios no te escucha. Y todo esto conllevó por mi trabajo, porque yo por mi trabajo estaba descuidando el ministerio. Yo por mi trabajo no venía a la iglesia, no me congregaba. Y una de las cosas que Dios nos pide en la palabra y que hemos hablado hoy en este podcast es que congregaos, dice el Señor. Debemos de congregarnos, debemos de llenarnos del Espíritu Santo diariamente. Entonces llegaban a mi mente ataques como que hoy trabajaste, hoy no vayas a la iglesia porque estás cansada. Hoy no vayas a la iglesia porque ya, ¿para qué vas a ir si el culto, cuando tú llegues, el culto ya va a haber empezado? Ya van a tener como 20 minutos de servicio, ya vas a llegar después de la alabanza, ya ¿para qué vas a ir? Solo escuchar la prédica. Eran uno de los ataques espirituales que Satanás estaba poniendo en mi mente, de que porque solo iba a venir a escuchar la prédica, ya yo no me iba a nutrir. Entonces, cuando yo pasé todo este desierto y que yo decía, ¿por qué no te siento? ¿Por qué no puedo sentir la presencia de Dios en mi vida? ¿Por qué yo no puedo sentir nada? ¿Por qué yo oro y no siento nada? Entonces, yo comencé a orar una noche, empecé a orar sin sentir la presencia del Señor. Estuve tirada en el piso como alrededor de unos 40 minutos cuando yo sentí en mi corazón que era porque yo me estaba descuidando espiritualmente. Yo no me estaba congregando, ni siquiera a los cultos que tenemos entre semana yo venía, a los servicios de oración. Entonces yo identifiqué esto y desde ese día que yo identifiqué que era por eso que yo estaba como secándome internamente, porque cuando tú no te nutres con la palabra, tú te secas internamente. Entonces, cuando yo identifiqué todo este tema, todo lo que me estaba pasando, el ataque que Satanás estaba enviando a mi vida acerca del ministerio, entonces yo salía de mi trabajo a las 7 de la noche. Hubieron temporadas en las que salía a las 7 de la noche. Yo me bañaba, me cambiaba, estaba aquí en la iglesia a las 7:30, 7:40. Estaba yo aquí en la iglesia, escuchaba parte del mensaje y yo le decía al Señor, Dios, por favor, cambia esto, yo quiero salir más temprano, si quiera llegar a la alabanza, si quiera llegar a la adoración, aunque yo ando a las carreras aquí en mi trabajo ya para terminar, pero yo quiero estar ahí desde que empiece el servicio.
y ya va para 2 temporadas que estoy llegando a tiempo, gracias al Señor. Estoy saliendo a las 6:30 de mi trabajo y a las 7 en punto ya estoy aquí en el ministerio. Entonces creo que la gloria y la honra es para Dios, porque Dios pues escuchó mis oraciones, escuchó mis súplicas, y pues todo ha valido la pena. Así es. ¿Y tú, Manasseh, tienes alguna experiencia personal? Pues yo también. Yo también, porque más que todo con la duda y la confusión, porque yo soy mucho de investigar muchas teorías, muchas cosas que veo en internet, que leo en libros y todo eso, y muchas de esas cosas muchas veces me llevan a cuestionarme mucho, y ahí me tienen horas y horas y horas pensando y pensando y pensando en qué es lo que está bien, en qué es lo que no está bien, y en pues teorías que están muy locas, que no voy a explicar en este video. Pero luego eso también me sirve para fortalecerme, porque muchas veces yo estoy leyendo alguna teoría donde tratan de explicar la humanidad, tratan de explicar los orígenes de la humanidad, pero luego me doy cuenta, porque es el Espíritu Santo hablándome, me doy cuenta de que todo eso que estoy leyendo es gente, son personas, son humanos tratando de darle un nombre a Dios. Son científicos tratando de darle un nombre, de encasillar a Dios en algo, porque no quieren reconocer la existencia de Dios. Entonces eso me ayuda a fortalecer mi fe, porque yo digo, pues es que esto es Dios. Lo que están tratando de explicar aquí es Dios. Y es como son tantas teorías que ni siquiera son comprobadas, que ni siquiera pueden comprobar, son cosas que humanamente sentimos, porque son espiritualmente, son cosas que son espirituales, que cualquier persona puede sentir, que los científicos pueden sentir y pueden decir, ¿qué es esto? Entonces yo sé que el espíritu también les genera esa confusión en ellos, y ellos, como son humanos con muchas cosas en su mente, con muchos estudios, con estudios muy humanos, muy terrenales, ellos quieren venir a darle un nombre terrenal a Dios. Sin embargo, Dios es Dios y ya. Él es el mismo ayer, hoy y siempre lo será. Es como la teoría de que venimos de procedencia del mono. Y es porque el mono se parece más al ser humano, tiene dedos. Entonces creo que es algo que genera mucha duda, porque te pone a pensar, porque incluso yo llegué a pensar lo mismo. Muchas veces nos centramos tanto en alguna teoría que pensamos, puede ser cierta, puede ser que nos estén mintiendo, y siempre pasan como esos pensamientos por nuestra mente de pensar, oh, entonces en la iglesia nos están mintiendo, y nos llegamos como a debatir en eso, que decimos, nos miente, y luego el Espíritu Santo viene, te reprende por los pensamientos que tú estás teniendo y te dice, soy yo te creé. Así es. Yo creé al mundo, yo creé los animales, yo creé al mono. ¿Por qué se turba vuestro corazón? ¿Por qué se turba vuestra mente en pensamientos como esos? Así es, porque también tiene que ver mucho, porque en las escuelas nos enseñaban eso. Sí. Nos decían, es que nosotros venimos de los monos, Y lo peor es que esa teoría ni siquiera está comprobada. Y en las escuelas te están enseñando eso, que ni siquiera es real. Entonces, es nada más por el parecido. Ni siquiera ellos mismos han podido comprobar. Entonces es algo tan ilógico, y es como les digo, es el humano siendo humano, porque la Biblia nos dice que el corazón de las personas es malo, o sea, más engañoso que nada el corazón. Entonces muchas veces ellos pues tratan de engañarse a sí mismos, y siempre que leo estas cosas y que veo esas cosas, sí, me profundizo mucho, porque tengo que aceptarlo, pero al final me sirve, porque digo yo, es Dios. Lo que están tratando de decir aquí es Dios, y ellos están tratando de buscar, se mortifican tanto por Dios. Sí, así es. Entonces, como conclusión podemos decir que los ataques espirituales son parte de todo creyente. Todo creyente puede pasar por un ataque espiritual, pero recordemos que no debemos tener miedo, no debemos temer, porque Dios ha provisto con las herramientas necesarias para
soportar esto, para sobrellevar estos ataques, para vencer estos ataques, equipándonos con la armadura de Dios, aprendiendo sobre las enseñanzas que Dios nos deja en su palabra, manteniendo la oración y rodeándonos de una comunidad de fe, de una comunidad de creyentes. Podemos resistir, podemos vencer y podemos sobrellevar estos ataques espirituales y permanecer firmes en nuestra fe. Recuerden que siempre, aunque los ataques puedan ser muy fuertes o muy duros, la victoria ya ha sido ganada. Si nos vamos a Romanos 8:37, que nos asegura que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mantente firme, busca de Dios en cada situación y confía en su poder y su fidelidad. A medida que enfrentemos los desafíos de la vida, recordemos que no estamos solos en esta batalla espiritual. Dios está con nosotros y su presencia nos fortalece y nos guía. Wow, qué hermoso. Eso está precioso. Es una muy bonita conclusión de lo que tuvimos en este día. También recordar que cada ataque espiritual que nosotros tenemos es porque Dios lo permite y porque es con un propósito grande. Si tú estás sintiendo que estás siendo atacado por Satanás en alguna área de tu vida, entrégale esa preocupación, entrégale ese ataque a Dios, que Dios va a obrar. Y cada ataque que nosotros pasamos es porque Dios lo permite, para hacernos más fuertes, para que nuestra fe se fortalezca en Él. Así es. Ahora pongámonos a pensar, ¿estamos pasando por un ataque espiritual? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos que usar para poder enfrentar este ataque espiritual? Ahora, esperamos que este episodio sea de ayuda para muchos de ustedes que lo necesiten. Así es, que este episodio haya sido de mucha bendición para sus vidas. Eso fue todo por hoy. Gemma, nos encantó tenerte en el programa. Gracias. A mí me encantó compartir este tiempo con ustedes y también recordarle a la gente que si está sufriendo algún ataque espiritual, que busque de alguien que usted sienta que puede tener la fuerza y puede estar firme en Jesús para que le ayude a sobrepasar ese ataque. Eso fue todo por hoy. Recuerden suscribirse, darle like a los videos. Recuerden que ya tenemos varios episodios en el canal. Recuerden suscribirse y calificar el podcast si nos escuchas en Spotify. Y que Dios te bendiga.